tema de hoy, ¿recuerdan el nombre de la serie que estamos viendo? ¿Quién sí se acuerda? Otro que no sean los que predican. ¿Quién se acuerda? Se llama El equilibrio entre la gracia y la fe. ¿Ok? Estamos en la lección 7 y el nombre es Haciendo que Dios actúe. ¿Por qué este tema? Hace referencia a Marcos capítulo 11, versículo 23 y 24. Quiero leerlo para comenzar. Si traes tu Biblia física, ábrela, no la traigas a pasear. Si traes tu aplicación en el teléfono, ábrelo, tampoco no lo traigas a pasear. No está de adorno. Así que Marcos capítulo 11, versículo 23 y 24 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, digan conmigo, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí la lección nos marca este versículo. ¿Por qué? Porque a veces muchos cristianos, hay cristianos mañosos. Levanten la mano los cristianos mañosos. Hay cristianos o hay gente que cree en la palabra de Dios, que cree la palabra de Dios a su conveniencia. Yo estuve en ese lugar, no sé cuántos más de aquí estuvimos en ese lugar creyendo la palabra de Dios según lo que yo quiero que diga. ¿Ok? Entonces, para empezar, estamos hablando de creer. Dice, cualquiera que diga este monte, quítate y échate en el mar, y si lo creyere en tu corazón y no dudare, lo que diga le será hecho. Habla de fe. ¿Cuántos saben qué es fe? Hebreos 11:6, ya se lo saben, ¿verdad? 11:6. Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Para empezar este tema tenemos que dejar en claro qué es fe y qué no es fe. ¿Ok? Déjame abrir mis apuntes. Entonces, ¿qué es fe? Según Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos aún. La fe es nuestra respuesta a lo que Dios ya hizo por medio de su gracia. Estamos viendo el equilibrio entre la gracia y la fe. La gracia y la fe. Entonces la fe es nuestra respuesta a creer las promesas de Dios, a creer lo que Dios dice en su palabra que ya hizo. La fe no es algo que mueve a Dios. ¿Cuántos han escuchado de que la fe mueve a Dios? La fe mueve montañas, eso está claro, ¿verdad? Pero la fe no mueve a Dios. ¿Cómo puedes hacer a Dios que sane a alguien cuando Dios ya lo sanó? ¿Cómo puedes mover a Dios que supla una necesidad si Dios ya la suplió? Entonces la fe no hace que Dios actúe, como dice el título, no hace que Dios actúe o que responda a nuestras oraciones y Dios hace esto, Dios sáname, Dios prospérame, Dios bendíceme. Y Dios sentado en su trono, lleno de gracia y lleno de paciencia, gracias a Dios, ¿verdad? Dice, ya eres bendito. ¿Dónde lo dice? Regresamos a las Escrituras. Efesios capítulo 1, versículo 3. Que Él ya nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. No es correcto decir tampoco, Dios, sáname. ¿Por qué? Porque incluso antes que Jesús viniera, en el libro de Isaías, ¿sí recuerdan esa parte? Cuando dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, la fe no es algo que mueva a Dios. La fe simplemente es la respuesta para ver las promesas de Dios cumplidas a nuestras vidas. Entonces, eso es fe. Fe no es algo que mueva a Dios. Fe no es un método. Fe es una respuesta positiva a las promesas de Dios. El más interesado en bendecirnos, ¿quién es? Dios. Dios es el más interesado y el que más le interesa que tú vivas bien
que yo viva bien y recordamos su palabra y que nos dice a cada rato, y es un versículo que nuestro pastor Dawson siempre dice y es tercera de Juan 1:3. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, la fe simplemente es la respuesta. Y desgraciadamente algunas personas que leen la Biblia, que creen en Dios, actúan o oran de esa manera. Hasta si han escuchado a las personas que de esa manera, no sé cómo decirlo, decretan, hablan cosas que Dios ya hizo, pero lo están pidiendo que Él las haga. ¿Sí han escuchado a esas personas que están clamando, que están llorando porque Dios los bendiga, porque les vaya bien, pero desconocen lo que dice su palabra? Que su palabra nos dice que ya somos bendecidos, que Él tiene planes de bien para nuestras vidas, incluso más de lo que tú puedes pedir, soñar o imaginar, ¿ok? Entonces, muchas veces las oraciones de muchas personas están obligando a Dios a que haga algo que ya está hecho. Sí notan a veces, voy a usar esta palabra, la ridiculez que es eso. Que yo le diga, Pastor Dustin, prenda las luces. Y estoy clamando, Pastor Dustin, prenda las luces. Prenda las luces. ¿Qué me va a decir el Pastor Dustin? Ya están prendidas. ¿Qué quieres que haga? Ya están prendidas. Que tengo calor. Que le diga, Josué, prende los ventiladores. Y Josué prende los ventiladores. Y Josué se va a quedar ahí sentado. ¿Por qué? Porque ya están prendidos los ventiladores. Entonces, mucha gente clama y ora para que Dios haga lo que Él ya ha hecho. Y lo que tenemos que hacer es alinear nuestra manera de orar a la palabra de Dios. ¿Y eso qué tiene que hacer? A que nosotros pongamos en práctica el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo sé que yo ya soy bendecido? Porque lo dice su palabra. Si yo no leo su palabra, yo no sé que soy bendecido. Si yo no leo su palabra, yo no sé que Dios me quiere en prosperidad. Si yo no leo su palabra, yo no sé que Dios me quiere sano o que ya soy sano hace más de 2000 años. Así que no estamos obligando que Dios actúe sobre nuestra vida, sino que nuestra fe tiene que actuar en respuesta a las promesas de Dios. Digan conmigo, la fe es una respuesta. Es la respuesta a las promesas de Dios a nuestras vidas. La fe solamente se apropia de lo que Dios ya ha proveído. ¿Alguien me puede decir qué proveyó Dios por medio de Jesús en la cruz del Calvario? No digo, sanidad, prosperidad, libertad, perdón, paz, amor, fe, y vamos a los frutos del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, la fe solamente se apropia de lo que ya está proveído de parte de Dios. Entonces, hay un extremo en las oraciones a veces del creyente. Pongamos de ejemplo este versículo de Marcos 11:23, cuando dice, ¿lo leemos otra vez? Acá lo tengo. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y muchos cristianos creen que todo lo que ellos pongan en oración, sin importar que esté mal, sin importar que no tenga nada que ver con la palabra de Dios, sin importar que dañe a otra persona, sin importar que a todos les vaya mal menos a él, creen que es lo correcto. Pero no. Digan conmigo, pero no. Pero no es así. No tenemos que caer en ese extremo al decir, Dios va a cumplir su palabra porque dice que todo lo que yo pida. No, nos vamos a la palabra de Dios. Digámoslo así, hay límites. Hay cláusulas. Tú no puedes pedir que le vaya mal a alguien que me cae mal, ¿no? Yo no puedo pedir que, no sé, que se
no sé, que le caiga mal la comida a alguien porque me cae mal, no. No lo quiero ver bien, quiero ver que le dé chorrillo, que le caiga mal la cena, que vaya a cenar ahorita unos tacos que le sepan rico, pero que le caigan bien mal, ¿no? Yo no puedo orar de esa manera y pedir algo que esté contrario a la palabra de Dios. Digan conmigo, mi oración debe ir acorde a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, nuestra oración no tiene que ser de esa manera. Ni tampoco, ¿han escuchado acerca de las cadenas de oración? ¿Sí? Yo recuerdo una vez, ya había escuchado, gracias a Dios, esa enseñanza acerca de la oración, una oración eficaz del libro de Andrew Wommack, de una mejor manera de orar, y habla de esta parte. Y recuerdo que, no voy a decir nombres, ¿verdad? Recuerdo que una persona mandó al grupo y decir, vamos a hacer cadenas de oración. ¿Por qué? Por sanidad para esta persona, ¿no? Y ya se empezaron a notar, yo de 9 a 10, yo de 10 a 11, yo de 11 a 12, y toda la noche, ¿va? Y nada más le dije a esta persona, la verdad es absurdo. O sea, por qué siguen haciendo eso si ustedes saben que por más oración que hagan, si no está acompañada de fe, no sirve de nada? No sirve de nada tener 8 horas de oración seguidas, faltas de fe. Y recuerdo mucho esta explicación de Andrew Wommack. ¿Cuántos saben que la Biblia no dice que oremos por los enfermos? Marcos 16:15 dice, y predicar, y dice, sanen a los enfermos. No dice, oren por los enfermos, dice, sanen a los enfermos. Y vas a las historias de Jesús, y Jesús nunca hizo oraciones largas para que sanaran, simplemente los sanaba. Si recuerdan las historias de Jesús, dice, sé sano, sé libre, vida donde no hay vida, ¿no? O a veces ni hablaba, una escupidita al lodo y vámonos, ¿verdad? Santo remedio. Entonces, vemos el ejemplo de Jesús, donde la oración no es, digámoslo así, torcerle la mano a Dios para que Él te bendiga o para que Él responda tu oración. Algunos también creen que porque poner a mucha gente, miles, cientos de gentes a orar la misma oración van a recibir respuesta de Dios. Muchos quieren pelear con el ángel como Jacob. No sé si también quieren que les disloque la cadera, ¿verdad? Pero muchos están peleando con Dios para que los bendiga, ¿no? Y hasta dicen, es bíblico decir que vamos a pelear con Dios para que me bendiga. Y no te suelto hasta que me bendigas. ¿Es correcto esa manera? No, porque ya vino Jesús y ya somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Él quiere que nos vaya bien, Él tiene deseos, Él tiene caminos, Él tiene propósitos, Él tiene anhelos más altos de lo que yo puedo pedir o imaginar. ¿Ok? Entonces, dile a la persona que está a tu lado, sé un conducto, no seas un estorbo. Amén. Ahora volteale y dile a la otra persona. Sé un conducto y no seas un estorbo. Cuando alguien te venga, vamos a hacer una cadena de oración, dile nada más, vamos a orar y creer. Me pongo de acuerdo contigo, eso dice la palabra. Me pongo de acuerdo contigo, oramos, no necesitamos hacer una mega oración, no necesitamos recitar de Génesis, Apocalipsis, simplemente tenemos que creer. Una vez a los servidores les decía esta parte, no necesitamos oraciones largas. Es más, cuando tienes una gran fe, ni siquiera haces una oración larga. Los que hacen oraciones largas, tiene falta de fe ahí esa oración, ¿no? Es mucha palabra que a lo mejor ni están creyendo. Entonces, no seamos un conducto. No hay personas más cerquita de Dios. Yo no estoy más cerca de Dios. El pastor Dustin no está más cerca de Dios. Quique no está más cerca de Dios. Nadie está más cerca de Dios de lo que tú puedas estar. Recuerdo una vez cuando mi papá falleció y fuimos a visitar a una familia y nos estaban contando que estaban pasando por algo y decían, no, yo oro al pastor Ramón para que le hable a Dios de mi problema, y nosotros nos empezamos a reír. Ellos estaban orándole al pastor Ramón, mi papá, porque ya estaba cerquita de Dios, ya estaba allá,
y creían que sus oraciones iban a ser contestadas. Entonces, vemos cuánta falta de información y cuánta falta de fe y cuánta falta de palabra de Dios hay en las personas, incluso dentro de la iglesia. Di conmigo, yo no soy de esos. O quién sabe, ¿verdad? Entonces, no apliquemos mal la palabra de Dios. Yo soy un claro ejemplo de que aplicaba mal la palabra de Dios. Así que no emplees mal la palabra de Dios añadiendo fe a oraciones que no son acorde a la palabra de Dios. Entonces, no ores con tanta intensidad cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cómo sé que es una oración acorde a la palabra de Dios? Su palabra. Conoces su palabra, puedes hacer oraciones eficaces. Conoces que la voluntad de Dios es que seas sano, pones tu mano, gracias Dios por tu sanidad. ¿Quieres ser o quieres tener prosperidad? Su palabra dice que Él desea que yo sea próspero, así como prospera mi alma. Tengo miedo o me hace falta cosas a mi vida, a mi familia. Declaras la palabra, Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todavía me va a dar descanso. Me va a guiar por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande por valle de sombra de muerte, dice, no temeré porque tú vas conmigo. Me infundirás aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días y en la casa del Señor moraré por largos días. Así que empieza a aplicar a tu oración la palabra de Dios. ¿Cómo vemos cristianos maduros en la palabra de Dios? Siempre lo repiten los que vienen a predicar, es cuando no le pides oración al pastor. Pastor, ore por mí porque, no sé, me machuca el dedo chiquito del pie y me duele. No, ¿qué hace una persona? Se golpea, se lastima y ora por sanidad. Él pagó por mis dolencias y por mis enfermedades en la cruz del Calvario. Le llamo al pastor porque me dio una gripa y no se me sale. Y dicen que es algo viral. Dicen que está la plaga, no sé cómo se le diga. Yo nunca escuché de eso. Pero dicen que es como temporada de la gripa. ¿Han escuchado eso? Es temporada de enfermedades. Entonces, no apliquemos o no empleemos mal la palabra de Dios. No nos vayamos al extremo. Estamos viendo el equilibrio entre la gracia y la fe. Para tener un equilibrio sobre un tema, tienes que tener conocimiento. Si tú no tienes conocimiento acerca de un tema, no puedes tener un equilibrio. Si tú no sabes qué es gracia y tú no sabes qué es fe, no puedes tener un equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir a dónde? A la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es buena, la voluntad de Dios es buena. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 17 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia, a fin de que seamos perfectos y preparados para toda buena obra. ¿Creen esa palabra? Que es útil para corregir y enseñarnos. Y nos vamos al Antiguo Testamento, cuando escribe Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y te vas a los Salmos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está y en su ley medita de día y de noche. Y viene la promesa, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja, y todo lo que hace prosperará. Entonces, si tú no tienes conocimiento de lo que de qué dice la palabra de Dios, tú no puedes tener un equilibrio. Puedes saber incluso el concepto de lo que es fe, de lo que es gracia, pero tus oraciones estarán llenas de sentimiento.
estarán llenas de preocupación, de agonía, de desesperación y no de palabra de Dios. Entonces, cuando conoces la palabra de Dios, conoces la voluntad de Dios. Podemos decir, y se nos predica Romanos de eso de Dios, sí, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta y punto. ¿Y cuál es la voluntad? Y me podría preguntarle a todos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Conoces su voluntad? ¿Conoces que es buena, es agradable y es perfecta? Sí, pero ¿cuál es su voluntad? Ese conocimiento te hace hacer tus oraciones efectivas. Y su palabra nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, dime, conocimiento, di conmigo, conocimiento, voluntad, buena oración. Entonces, con un buen conocimiento de la palabra de Dios, ahora conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Sí, porque puede decir, sí, Jeremías 29:11, sí, Él tiene planes de bien para mí, no de mal, y me va a dar un futuro. Sí, pero ¿qué planes? ¿Cuáles son sus bendiciones? ¿Cuáles son los regalos? ¿Cuáles son las promesas? ¿Las sabes? ¿Las conoces? ¿Conoces sus promesas? ¿O simplemente te quedas en que es buena, es agradable y perfecta? Porque si no conoces la palabra de Dios, cualquier cosa que se te haga buena la vas a orar. Y no siempre es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, dile al que está a tu lado, hay que leer más. Entonces, dijimos, hacer cadenas de oración, hacer vigilias de oración, hacer ayunos de 40 días. Escucharon una vez que un pastor quiso hacer un ayuno de 40 días y se murió, creo. No aguantó. Entonces, todas esas cosas, ayunos, cadenas o lo que tú quieras, vigilias, es bueno, pero no son métodos. Son buenos, es bueno que tú ores, es bueno que tú dices, no voy a comer y voy a leer la palabra de Dios. Es bueno ponerte de acuerdo con varias personas por creerle en algo en específico. Es bueno, pero no son métodos. No es un método por el cual Dios va a responder más rápido. Y regresamos a la palabra de Dios, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que Él existe y Él recompensa a los que le buscan. Entonces, siempre, dime conmigo, siempre regresamos a la palabra de Dios. Amén. Así que cada día tú cambia tu actitud. Si tú conoces la palabra de Dios, tu actitud va a cambiar a yo sé que Dios lo va a hacer algún día, a Dios, yo sé que Dios lo hizo. Tu actitud, tu oración va a cambiar de yo sé que Dios me va a sanar, a cambiar tu oración a que yo estoy sano por las llagas de Jesús. Tu oración no va a decir Dios bendíceme, sino tu oración va a ser la palabra de Dios de que yo soy bendecido por medio de Jesús. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios, si tú y yo no conocemos las promesas de Dios, ¿qué vamos a estar orando? Minuto de silencio. Si no conocemos cuál es la voluntad de Dios, porque déjame decirte, podemos hacer oraciones y tú puedes decir, no, Dios no me contestó. Esto era bueno, esto era bien, esto era algo bueno para mi vida, pero Dios no me contestó. Y te pregunto, ¿tu oración iba acorde a la palabra de Dios? Si no es acorde a la palabra de Dios, no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, nuestras oraciones van a ser contestadas siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Dios. Es por eso que te digo, ¿conoces la voluntad de Dios? ¿Conoces las promesas de Dios? ¿Conoces que ya eres sano? ¿Conoces que Él te quiere prosperado? ¿Conoces que Él que te quiere libre? ¿Conoces que Él que te quiere con gozo? ¿Conoces que Él quiere lo mejor para ti? ¿Tiene planes mucho más grandes? ¿Sus caminos son más altos? Dice Isaías 55, sus caminos son más altos, como lo son los cielos de la tierra. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, cambia tu actitud. Porque mucha gente está tratando de hacer que Dios haga algo cuando Dios ya hizo todo. Y están batallando y batallando y batallando y orando y llorando, llorando y llorando y hacen un mar de lágrimas
y aplican de como el siervo clama junto a las corrientes de las aguas, ¿verdad? Así clama Dios, el alma mía, y bendíceme, y sáname, y dame, y todas esas cosas, ¿no? Y hay una parte que me sorprendió. Dice, mucha gente va a los servicios de las iglesias diciendo, Dios, estoy creyendo que voy a ser sanado, sé que esa sanidad me pertenece, yo estoy recibiendo. Pero hay mucha gente que dice, Dios, estoy creyendo que me vas a sanar, que vas a sanar a alguien, que estoy creyendo que me vas a sanar a mí, tengo fe. Dice, siempre hay duda en su oración, nunca es una declaración de fe. Regresamos al principio, fe es una declaración positiva a la palabra de Dios. Dice, si todavía no ha sucedido algo que siempre oras con duda, es muy probable que nunca suceda. Y es muy triste, porque muchas veces las oraciones del creyente son así, llenas de duda. Dios, yo sé que puedes sanar. Dios, yo sé que tú me puedes prosperar. Dios, yo sé que tú me puedes dar dirección. Dios, yo sé que a lo mejor tienes preparado algo para mí. Y a veces ya ni piden, ya ni para mí, Dios, para mis hijos, ¿verdad? Ya no te pido por mí, ¿no? Ya no quiero ser una molestia. Pero aunque sea para mis hijos, yo sé que les va a ir bien en algún momento. Y siempre hay duda en su oración. Y es muy probable que esa oración nunca sea contestada, porque está llena de duda y no de fe. Y regresamos a su palabra. La fe agrada a Dios. No la duda, no los ayunos, no 5 horas de oración, no todas las cosas que puedas hacer. No, fe agrada a Dios. Y por medio de la fe, tú recibes lo que Dios ya ha suplido por medio de Cristo en la cruz. Amén. Hay una enseñanza de Andrew Wommack, un libro que se llama Ya lo tienes. Y explica la portada de su libro. La portada de su libro es un perro correteando su cola. ¿Sí han visto esa escena? Y dice, muchas veces el cristiano está así, como un perro persiguiendo su cola, persiguiendo algo que ya tiene. Y así nos pasamos toda nuestra vida persiguiendo las bendiciones y persiguiendo las bendiciones. Y su palabra dice que el bien y la misericordia me van a perseguir. Y pasamos la vida persiguiendo la sanidad, pasamos nuestra vida persiguiendo perdón, estamos persiguiendo toda la vida sanidad, prosperidad, bendiciones, y darte cuenta que ya lo tienes. Lo que no tienes es fe. Y su palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo aplicar la palabra de Dios correctamente? ¿Cómo aplicar o orar sin pasar al extremo de ordenarle a Dios que haga algo que ya hizo? Ya lo dijimos hace un rato, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que Dios proveyó por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, segunda de Pedro 1:3 dice, porque todas las cosas, ahora vamos a leerlo para que lo anoten y lo puedas grabar en tu mente. Segunda de Pedro. ¿Ya lo tienen? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Di conmigo, todas las cosas que pertenecen a esta vida nos han sido dadas. ¿Ok? ¿Lo crees? ¿Lo sabías? ¿O lo habías escuchado nada más? Es algo muy diferente, algo que has escuchado alguna vez a algo que tú conoces. ¿Ok? Y nos vamos a Efesios 1:3. Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ya vimos, tú eres bendecido, tú tienes todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y te preguntarás, ¿por qué no las tengo? ¿Por qué no las veo? Te hace falta algo, creer. Te hace falta creer, te hace falta fe. ¿Y por qué te hace falta fe? Porque te hace falta escuchar la palabra de Dios. Te hace falta escuchar, oír la palabra de Dios. Entonces son cosas muy sencillas o pasos muy sencillos para poder creer o poder orar de una mejor manera. Simplemente conocer la palabra de Dios que tiene para nuestra vida. Entonces, la voluntad de Dios no solamente son bendiciones. La voluntad de Dios también es que tú te acerques a Él. La bendición de Dios es que tú compartas también el Evangelio. Nos vamos a Marcos 16:15, que dice, id por todo el mundo y predicar. Y nos vamos a su palabra donde dice que Él desea que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Eso también es la voluntad de Dios. No solamente cosas materiales, no solamente cosas de buena salud o para ti. La voluntad de Dios es que nosotros también salgamos a compartir las buenas nuevas de que tenemos en Dios. Entonces, todo eso es la voluntad de Dios, lo que hay en su palabra. Entonces, deja de intentar y empieza a confiar. Es algo muy sencillo de decir, pero es algo muy difícil de hacer cuando tienes una mentalidad como la que tiene el mundo. Entonces, deja de intentar agradar a Dios. Simplemente confía en lo que dice la palabra. Lee la palabra. Le comentaba una vez a los chicos, podemos decir que conocemos a Dios o hacer cosas que a Dios le agradan sin conocerlo realmente. ¿Cuántos creen que Dios le gusta que se porten bien? Sí. Y no necesitamos leer la palabra de Dios para saber eso, pero necesitamos conocer a Dios para saber cómo le agradamos. Les hacía un ejemplo. Yo puedo decir en general, a la pastora le gustan las cosas buenas y la pastora va a decir amén. Al pastor le gustan los tenis buenos, este tipo de tenis, o de esta marca. Sí, pero su esposa va a conocer qué estilo, cómo son, de qué color. Ella lo conoce, yo no. Yo puedo decir cosas muy en general, de que a cuántos le gusta el chocolate y todos dicen amén. Simplemente la persona que te conoce puede decir qué chocolate te gusta. Lo mismo con Dios. Para agradar a Dios, tenemos que conocer a Dios. Tú no puedes agradar del todo a una persona que tú no conoces. Entonces, hay una enseñanza del pastor Gerardo que dice, fe agrada a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, aprender y memorizar la palabra de. Entonces, siempre que es en tus tiempos de oración, tú puedas preguntarte, ¿yo conozco a Dios? ¿Realmente conozco a Dios? ¿Realmente conozco qué le agrada? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué oraciones estoy haciendo mal que no le agradan? ¿Se han preguntado eso? ¿Se han preguntado esa parte de qué puedo hacer para yo recibir esto de parte de Dios? Y darte cuenta que lo único que tienes que hacer es cambiar tu manera de pensar. Pero ¿qué es lo que nos afecta a nosotros? No queremos ceder muchas veces. No queremos ceder tiempo, no queremos ceder maneras de pensar, no queremos ceder a un estilo de vida. Y la palabra de Dios nos recuerda, Romanos 12:1. Hermanos, les recuerdo que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es tu culto racional. Y después dice, no se conformen a este mundo, sino que transformen su vida por medio de la renovación de tu entendimiento. Solamente así comprenderás la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero requiere de nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo para aumentar mi fe? Yo no puedo orar a Dios, dame fe. No,
No podemos orar eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que nuestras oraciones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hablar la palabra va a cambiar cuando nosotros conozcamos la palabra de Dios. No vamos a caer en el extremo de decir, Dios, vas a hacer esto, porque ya sabemos que ya lo tenemos. No vamos a caer en el extremo de, Dios, sé que a lo mejor me puedes sanar, sino tomas esa sanidad por medio de la fe. Lo que Dios o Jesús proveyó por medio de la gracia, conoces ese equilibrio entre la gracia y la fe y tu vida será más fácil. No conoces ese equilibrio, tu vida va a ser muy desesperante siempre. Porque te vas a ir al abuso de la gracia o te vas a ir al abuso de la fe sin palabra de Dios. Y nunca vas a ver resultados. Si no conoces lo que Dios ya hizo, si no conoces lo que Dios ya tiene para ti, y a eso no le añades fe, créeme que tu vida va a seguir de la misma manera. Lo digo por experiencia propia, tu vida va a ser igual. Tu vida no va a tener transformación, tu vida no va a tener nada nuevo, vas a seguir repitiendo las mismas cosas si no cambias tu manera de pensar. ¿Ok? Así que, ¿por qué no dices conmigo esto? Todavía no digo nada. ¿Por qué no dices conmigo? Yo conoceré más de la palabra de Dios y mis oraciones cambiarán y mi resultado será eficaz. ¿Ok? Entonces, si conocemos, quédate con esto, simplemente con esta frase. Si conoces la palabra de Dios, la escudriñas, por ende conoces la voluntad de Dios y por ende oras correctamente. Así que este tema no es tan extenso, no es tan complicado, es tan, ¿cómo decirlo? Tan fácil de entender. Así que cada vez que tú tengas un tiempo de oración, cada vez que tú ores por alguien, cada vez que tú ores por ti mismo, examina lo que estás hablando. A veces no sabemos lo que estamos orando. ¿Te has dado cuenta donde empiezas a orar y ni siquiera sabes, están saliendo palabras y palabras y palabras y palabras y te das cuenta que no estás diciendo nada? Entonces, cuando conocemos y nos detenemos a ver lo que estamos orando, nuestra oración va a cambiar. Y ese es un hecho. Cuando nuestra oración cambia y va de acuerdo a la palabra de Dios, tendremos resultados excelentes. Y eso lo podemos ver en la vida de nuestros pastores, eso lo podemos ver en la vida de personas que están en este lugar, que han orado de acuerdo a la palabra de Dios y han recibido respuesta inmediata de Dios. Sin hacer tanta oración, sin poner a tanta gente a orar, sin hacer tanto ayuno, sin hacer tantas cosas, simplemente usando su fe y usando la palabra de Dios correctamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos recibieron algo en esta noche? Quería hacerlo un poquito rápido, así que espero que esta parte te haya ayudado simplemente para a lo mejor cambiar una parte de tu manera de pensar. Toda la vida estamos aprendiendo, lo dijo la pastora Mimi. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Así que no dejes de crecer en tu conocimiento y cada día puedas crecer en la palabra de Dios y aprender, sumergirte y cambiando tu manera de pensar. Amén.